Muy buenas tardes. Estamos dando inicio al 7º conversatorio del ciclo Soñar, Pensar y Crear una Nueva Constitución desde Biobío y Ñuble, organizado por Foro Constituyente UDEC y que se presenta en el marco de la tradicional Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. En el conversatorio de hoy nos abocaremos a intercambiar puntos de vista sobre un área sensible de la nueva Constitución, y por ello es que lo hemos denominado interculturalidad en el nuevo orden constitucional. Para conversar sobre este tema tenemos destacados panelistas, a quienes, por cierto, les damos la más cordial bienvenida. Ellos son el profesor Salvador Millaleo, él es abogado, académico de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También está con nosotros el profesor Gabriel Yanquinao, académico de la Universidad Católica de Temuco y por muchos años director de la carrera de Pedagogía Básica Intercultural. Contamos también con la presencia del profesor Francisco Huichaqueo. Él es cineasta y docente del Departamento de Artes Plásticas de nuestra universidad. Y, por cierto, también la profesora Susan Foot, quien es doctora en literatura y docente del Departamento de Idiomas Extranjeros de nuestra universidad. Valga señalar que, aunque Susan aparece como panelista en el afiche que invita a este conversatorio, hemos preferido más bien co-moderar y con ello ceder el mayor tiempo posible a nuestros invitados. Es un gesto pequeño, pero simbólico respecto del histórico silenciamiento del que han sido objeto nuestros pueblos originarios y del histórico hablar por, en vez de hablar con, del cual ciertamente no ha estado ajena la academia. En cuanto a cómo nos organizaremos en este conversatorio, habrá 2 rondas de preguntas, donde cada expositor contará con 10 minutos para su intervención. En la primera ronda haremos una pregunta general que se vincula con el título de nuestro conversatorio, Interculturalidad en el nuevo orden constitucional, y que revisa algunos conceptos surgidos desde instituciones como OIT, UNESCO, etc. Mientras que la segunda, las preguntas serán más dirigidas y se vincularán con los ámbitos específicos en que se desenvuelven nuestros colegas. Finalmente, cada invitado contará con 5 minutos de libre disposición, donde podrá redondear una idea, complementar lo señalado en sus intervenciones anteriores, o hacer un punto con algo de lo mucho que no podremos desarrollar en esta ocasión en razón del tiempo. Muy bien, entonces cedo la palabra a mi colega Susan para que despliegue la primera ronda de preguntas. Vamos a avisarles cuando quede 1 minuto, solo con la intención de, ¿verdad?, de hacer equitativa la distribución del tiempo. Susan, por favor. Gracias. Tengo una pregunta general y después también tengo una pregunta situada para cada uno de ustedes. No es necesario que se ciñen estrechamente a las preguntas. Pues tienen la libertad de plantear otras o hablar de los temas que les parece de interés. Pero en general, mi pregunta sería, en el marco de una nueva constitución y desde una perspectiva mapuche, ¿cómo se redefiniría el concepto y la práctica de la interculturalidad? Y en particular para cada uno de ustedes, para Salvador. En una nueva constitución, ¿qué relación tiene la interculturalidad con un concepto que se está hablando ahora de lo plurinacional? La autonomía y la libre determinación. ¿Es toda armonía o existe una tensión necesaria? Para Francisco, ¿cómo percibe usted el cine mapuche como una práctica de la interculturalidad? ¿Qué papel juegan las artes y los artistas mapuches en un nuevo orden constitucional? Y para Gabriel, ¿cómo se mira una nueva constitución desde la perspectiva de la tradición mapuche? Y desde esa tradición, ¿qué significa la interculturalidad? Esas son mis preguntas, mis inquietudes. Les dejo a ustedes que contesten a su libre albedrío. Primero es Salvador. Sí, ya.
No, bueno, respecto en particular al concepto y práctica de la interculturalidad en la perspectiva mapuche, respecto a las demandas que se están planteando para la nueva constitución, hay que dejar en claro, digamos, de que la interculturalidad ha sido un concepto que no ha sido desarrollado de la misma manera que el otro concepto que se mencionaba, de la plurinacionalidad. Es decir, parece un concepto de uso menor y de un uso más restringido, por lo menos lo que uno puede detectar en el discurso político constitucional, donde muy a menudo se menciona en las discusiones políticas como algo que se discute respecto de los derechos culturales, en particular el derecho a la educación intercultural o la salud, digamos, intercultural, entonces como elementos que tienen que estar presentes a la hora de consagrar derechos específicos. Pero no ha habido en Chile todavía, o no tiene la misma fuerza hasta ahora, la discusión de la interculturalidad desde la perspectiva indígena al momento de plantear las demandas constitucionales como se ha planteado en otras partes. Entonces, uno, efectivamente, cuando uno ve el planteamiento en otras latitudes que han hecho los pueblos indígenas en otras áreas de América Latina respecto a la plurinacionalidad siempre ha venido acompañada de la interculturalidad, tanto en la propuesta política de los actores indígenas, como en lo que en definitiva ha resultado después como reconocimiento constitucional. Esto uno puede ver lo que pasó en Bolivia, en Ecuador, donde las constituciones, en particular en Ecuador, hay que tomar en cuenta que la constitución se define como el Estado como plurinacional, intercultural, comunitario, en fin. Entonces aquí la interculturalidad juega un rol crucial a la hora de la comprensión política, digamos, o cómo comprende, digamos, desde la mirada política de los pueblos indígenas, cómo se comprende un orden constitucional legítimo. La interculturalidad es clave y no es algo que esté reducido a lo que es la discusión de derechos más específicamente culturales, sino que tiene que ver con todo el marco de las demandas constitucionales del pueblo indígena. Entonces, la interculturalidad se refiere a la forma de intersubjetividad que debe producirse y las condiciones que deben producirse en el marco de la diversidad étnico-nacional que tenemos en nuestro país. Y por ello, creo que, digamos, igual hay demandas o hay agentes políticos indígenas que lo están planteando así, pero creo que es algo que todavía no se fortalece demasiado y espero que se fortalezca más de cara a la constituyente, de que la interculturalidad sea un concepto hermano, digamos, que esté un concepto vinculado y un concepto, digamos, absolutamente solidario con el concepto de plurinacionalidad. La plurinacionalidad mira a los cambios estructurales, la estructura deseada de un Estado que tiene que descolonizarse, es decir, que tiene que abandonar un modelo mononacional, un modelo monolítico, un modelo controlado por ciertas élites dominantes que dominan precisamente sobre otros pueblos, en el caso de los pueblos indígenas que han estado excluidos del sistema político. Entonces, la transformación, que es lo que se espera, los cambios estructurales de descolonización apuntan a organizar una convivencia donde las distintas naciones en este país convivan en un marco de respeto e igualdad entre ellas. Eso es la plurinacionalidad. Pero eso no se puede entender sin el principio dinámico, digamos, sin la vía de comunicación que hace posible esa convivencia. Y esa es la interculturalidad, o sea, esta intersubjetividad, que es la característica misma de la política. La política es comunicación, y la comunicación, en el caso de la interculturalidad, supone crear una comunicación que correspondientemente al cambio deseado en la estructura del Estado, deje de ser una comunicación monocultural y se transforme en una comunicación intercultural, comunicación que esté vinculada a conceptos como el diálogo, el aprendizaje mutuo, la traducción entre las distintas visiones culturales, entendiendo que las visiones culturales, si bien son estables, las culturas indígenas son culturas milenarias, digamos, tienen también posibilidades de cambiar y de aprender recíprocamente, y la generación de un espacio político común en una gran comunidad o mancomunidad
que vincule a todos estos pueblos entre sí en una gran comunidad política que se funde a partir de esta nueva constitución. Entonces, la interculturalidad no es solo una condición de la práctica de la educación o la salud o el modo en que los derechos culturales se ejercen. La interculturalidad tiene que ser el principio activo que guíe la política de una constitución que se defina como plurinacional. Entonces, este es un concepto clave, y sin este concepto, sin entender la dimensión amplia de este concepto, la verdad es muy difícil de explicar cómo la plurinacionalidad puede ser instaurada y después cómo puede ser operada, cómo la plurinacionalidad va a resolver los problemas que tenemos hasta acá, problemas muchos de los cuales han sido creados por el Estado en virtud de sus prácticas coloniales, de despojo, de genocidio, de racismo, en fin. Pero cómo salimos de esto, no basta con establecer instituciones, sino que se requiere una nueva política, una nueva comunicación que parta desde el respeto, desde el reconocimiento, desde la igualdad, pero no la igualdad entendido como simplemente instituciones formales, sino que es algo que se refleje en la misma vida política, en la comunicación cotidiana y también institucional, pero es un principio activo y eso tiene que reflejarse en la nueva constitución, y yo creo que el mundo indígena tiene que empezar a reflexionar con más fuerza sobre este concepto. No es, Gastón, ¿está? ¿Cómo estamos de tiempo? Estás sin micrófono. Sí, estamos muy bien de tiempo, Susan. Puedes seguir con Francisco, si es que no quieres o precisas de intervenir también. Gracias, Gastón, por la palabra, por la invitación, profesora Susan, Gastón, y saludar a Peñi, Gabriel y Salvador. Un gusto estar conversando con ustedes y espero lo que les pueda dilucidar, pero hacerlo bien también. Reconozco que estoy un poco cansado a esta altura del día y del año por la presión académica. Tomando un poco la palabra del profesor Millaledo, claro, sobre la interculturalidad, claro, las culturas son expandidas, se expanden cada día, ¿ya? Siempre se me viene a la cabeza cuando hablamos de esto una cita del cineasta Raúl Ruiz, ¿ya? Un cineasta chileno exiliado en Francia en época de dictadura, pero un chileno nacido en Los Muermos, Puerto Montt, de Puerto Montt al interior, donde se impregnó de la cultura huilliche, ¿ya? Y él dice, todo depende de tu orilla, de tu límite de mundo, ¿ya? Entonces, el ser humano, la persona, ente energético espiritual, expande su mundo diariamente, por lo que lee, por lo que mira. Yo no sé si retrocede, pero sí se expande hacia algún lugar, ¿ya? Y ese fenómeno físico, energético que vivimos las personas, la vivimos y la compramos diariamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede acá en Chile respecto a otras comparaciones de otras naciones, o Estado-nación y naciones originarias de otros lados, como el caso de canadiense, o maori, o de Australia, o Taiwán, donde me ha tocado visitar, que han tenido un proceso, tuvieron procesos de genocidio, etnocidio y colonialistas muy duros, tal como los vivimos nosotros acá. Ellos tuvieron que, digamos, desde el Estado y la gente y los pueblos tuvieron que tomar acuerdos después de mucha sangre derramada, ¿ya? Y yo creo que es lo que tenemos que urgentemente, los pueblos de Chile, tener conciencia de eso. Y eso se llama conversación y toma de conciencia entre nosotros también, de los mundos indígenas me refiero, ¿ya? Y obviamente de una manera de emergencia el Estado-Nación, que es opresor y que ha causado una cantidad de problemas enormes. Lo hemos vivido la semana pasada, ¿ya? Con los 800 efectivos uniformados que fueron a allanar una comunidad, ¿ya? Entonces, bueno, la cultura se expande y tenemos que tener, por medio de la educación y la conciencia, tenemos que estar preparados para eso, porque es algo que tenemos que internalizarlo
porque ese cambio sucede diariamente, a cada hora, y tenemos que proyectarlo como a nivel de país o de naciones, de qué queremos construir y para qué, ¿ya? O sea, aquí la conciencia es clave en este asunto. Cito a Licura, que tal vez está demasiado citado, pero vuelve a mi corazón o espíritu citar lo que dice que tiene que ver, es un camino por medio de la ternura, ¿ya? A lo mejor se ve muy blanda la cita, pero para mí es tremendamente profunda, y yo creo que en este caso el mapuche, ya que vemos varias gente mapuche acá, no hace sentido eso, ¿ya? Hay una cosa que el cariño debería estar como, el amor y el cariño debería estar en esa nueva constitución, ¿ya? Así como sujeto de derecho el campo mapuche, por ejemplo, la naturaleza, ¿ya? La preservación de un río o el bosque. Debería estar eso siempre en nuestra conversación, no alejarla, sino que lo que quiero decir, que la fuerza espiritual de un diálogo entre personas, entre chilenos o indígenas, mapuche o del pueblo que sea, debería estar esa palabra también, ¿ya? Yo creo que es un buen ingrediente. Y ahí con lo que me preguntaba la profesora Susan, que el link que me mandó ahí sobre qué función podría tener la demostración artístico-cultural de un pueblo, yo creo que es tremendamente importante y es una parte del alma importante de un cuerpo grande que vive en esta nación, que es Chile. Siento que sin eso, y si no está en la Constitución, estamos un poco perdidos ahí, ¿ya? Por ejemplo, la autorrepresentación. ¿Ya? Por mucho tiempo, una cultura hegemónica, americanizada, europeizada, nos ha representado, nos ha interpretado de mala manera, ¿ya? Nos ha puesto en una casilla o en un bolsillo con ese dejo de la vieja antropología, lo cual, aquí estamos con cosas, nos ha hecho bastante daño, y todavía quedan retazos de eso en nuestras propias casas de estudio en Chile, ¿ya? Que yo creo que va como un paso atrás respecto a otras universidades. La palabra universidad, cuando yo entré a la universidad ya me hacía ruido de uni, ya cuando somos muchas versiones, ya venimos de muchos lados, no son dos, son muchos, es un complemento de muchas cosas. Ya, en la propia sala de clases también, las definiciones deberían ser más amplias. O sea, si yo hago una clase de arte para hablar de estética, tendría que estar hablando desde la ciencia o sobre la cosmovisión o sobre una religiosidad y de la estética, ¿ya? Sin dejar de lado lo otro, pero sí uniéndolo. Entonces, ese tipo de cambios tienen que suceder, y eso es en educación desde la base, ¿ya? De los colegios, del kinder, y formar otro tipo tal vez de tipos de colegiaturas o de escuelas más diversas. Mira, podemos hablar mucho más sobre el poder de la cultura y la demostración, por ejemplo, el poder de la letra y de las artes. En el caso de la poesía y la escritura mapuche está como se definió por ahí, que es como está en su época de oro, ¿ya? Respecto a la chilena. Y ha marcado, ha sido una punta de lanza política, espiritual y tierna para esto que nos invade hoy en día, ¿ya? El pie o la bota colonial es tremendamente pesada, y Chile sufre esa resaca extraña que de repente se levanta, después está como flotando, después vuelve a estar. Y creo que gracias a esa demostración de parte de nuestro pueblo, en este caso mapuche y otros, da un refresco, ¿ya? Da un refresco a estas situaciones de tanto dolor, ¿ya? Y yo pienso que la gente de Chile, el pueblo, con toda la gente que vive en el territorio, indígena o chileno, siento que se ha dado cuenta, porque tiene un despertar de hace poco, digamos, bastante poco, lo ha demostrado en las calles en octubre pasado, cuando se visibiliza, en este caso, esta imagen estética que es la bandera Huelfoye, ¿ya? Por ejemplo, de alguna manera, su ser atávico o indígena propio, mestizo, por algo la toma, ¿ya? Y la hace visible. Significa que
ya no quieren un contrato con Chile, quieren otra cosa. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí el poder de la imagen que generan los propios pueblos, en este caso el mapuche, es tremendamente potente y sirve para este cambio. Cuando se inauguró, cuando se creó el Ministerio de las Culturas, yo fui colaborador externo hace unos años atrás. ¿Ya? Y ahí, bueno, espero que redactamos un proyecto de ley, un preproyecto de ley. Me dijeron que se iba a demorar como 10 años en abrir la carpeta. Bueno, han pasado 5 años, 4 años, espero que se adelante esa apertura de carpeta, porque ahí pedimos sobre la educación artística, por ejemplo, en las escuelas, ¿ya? Y contar las verdaderas historias que se le niegan al mapuche, al indígena de Chile, a los pueblos y al propio chileno. ¿Ya? Yo creo que ahí está el mal de todo eso. A eso hay que repararlo de manera urgente. Existe en el cine un concepto de cine documental que se llama el cine de emergencia, es como otro género, ¿ya? Yo creo que el concepto de cine de emergencia es cuando hay situaciones de conflicto en ciertos lugares y viajan cineastas a retratar esta realidad, ¿ya? Y sirve para develar situaciones de abuso, por ejemplo, desde humanos a desastres ecológicos. Y yo creo que ese concepto de emergencia que lo ocupamos en ese preproyecto de ley tiene que ver con la enseñanza. Necesitamos una enseñanza de emergencia, ¿ya? Y para eso hay que poner mucha energía y sabiduría en eso. Eso, podría ahondar más después para dar la palabra al Peña Gabriel. Gabriel. Muy bien. Bueno, a propósito de interculturalidad, entonces, Quiñepoyen Chalin Meo Fachante Bamulan Quiñepo Zungu, Mapun Zungumeo, Chalia Fincompu, Alquetule Luca, Peñulut Fachi Trawun, Fachingatramcant, Fachingatram. Bueno, saludar entonces a los que están participando en este espacio de conversación, de Ngetram, como diríamos en Mapunzungún. Agradecer en primer lugar al profesor Gastón, a la profesora Susan, y por cierto también un honor para mí compartir espacios con el Peñi Salvador y Francisco. Bueno, el tema, la temática que nos convoca, creo que ya muchas de las ideas se han planteado en torno a que la interculturalidad en esta nueva posibilidad, la interculturalidad como una nueva alternativa de pensar hoy día la diversidad, de pensar y de poder colocarlo en aquellos que sean aspectos comunes a la sociedad, qué sociedad queremos en el siglo XXI y cómo lo queremos proyectar. Creo que la interculturalidad, desde cómo se ha instalado, desde cómo se ha concebido, ha tenido distintas direcciones, ha tenido distintas directrices. Y ahí creo dos marcos que en el cual ya se ha planteado respecto de esta nueva posibilidad hoy día. Por un lado, en el ámbito de lo que son las prácticas de las relaciones en contextos, y luego la idea de las nociones, es decir, qué entendemos por interculturalidad, que es la otra ruta en el fondo que nos lleva un poco a ver, bueno, qué interculturalidad para quién y para qué contexto, para qué historia, para qué ámbito. Y creo que allí hay suficiente información, suficiente literatura e investigaciones que dan cuenta de los alcances y la implicancia que eso tiene. En términos de las relaciones históricas entre los pueblos originarios y la sociedad occidental, y en particular, diríamos, los estados nacionales en los últimos 200 años, hay también una práctica de una interculturalidad entre sociedades y anterior a los estados. Y creo que ese es un marco que puede llevar a la interculturalidad a entenderla a lo menos bajo dos marcos, por lo menos para mí. Uno, lo que es la relación interétnica, donde hay un tipo de interculturalidad que en el fondo ha generado procesos de dominación respecto de las minorías y en particular de los pueblos originarios. Y lo segundo, la interculturalidad de nuevo como concepto, es decir, como intercambio o como posibilidad de intercambio de algunas dimensiones y algunos ámbitos de lo que es en este caso el patrimonio sociocultural, educativo, lingüístico de los pueblos originarios en relación con el conocimiento occidental. Creo que esos aspectos para mí son importantes de poder considerar en un escenario en el cual de manera distinta y también progresiva,
Y ahí podemos quizás establecer un primer juicio en que la interculturalidad en los últimos, diríamos, desde los años 90, en lo que se ha llamado vuelta a la democracia, ha tenido un cierto hito de inicio, de comprensión, quizás como espacio de diálogo, y podemos observar entonces como aquellas continuidades, reiteraciones, y también de un estado de diagnóstico permanente, de qué está ocurriendo, de cuáles son eventualmente los avances que hay en esta relación entre el mundo indígena versus el mundo occidental, y en qué ámbitos. Y podemos allí observar quizás ciertas prácticas institucionales que existe hoy día en lo que es en Chile, por un lado en el ámbito de la salud, incipientemente en el ámbito de la justicia, en educación, quizás de manera más notoria, pero la pregunta allí, ¿cuáles son los alcances prácticos de aquello que el Estado concibe como interculturalidad, lo que ha intentado implementar, y cuál es la visión que los pueblos indígenas tienen y tenemos respecto de aquello? Y creo que allí puede haber eventuales convergencias, pero creo que un poco ya lo ha planteado allí el Peñi Salvador, en que siempre hay una interculturalidad hasta ahora en la lógica del Estado que opera, una interculturalidad entendida como en una unidireccionalidad. Es decir, no dos caminos que en el fondo puedan eventualmente juntarse, más bien dos caminos que se cruzan y que tienen, diríamos, ciertos paralelos. Hay una interculturalidad, por lo tanto, que responde a los intereses de una sociedad mayoritaria, y los pueblos indígenas entonces de alguna manera van ajustando, y en particular a ciertos ámbitos, y específicamente, por ejemplo, en el ámbito de la lengua, está permanentemente siendo forzado al mundo indígena a traducir aquellas orientaciones que se construyen desde una monoculturalidad, es decir, hay una interculturalidad que en el fondo tiene su vacío en lo que es una monoculturalidad occidental. El otro en el fondo debe actuar más o menos en cómo yo pienso que debe hacerlo, y por lo tanto allí está una idea de la unidireccionalidad de ciertos conocimientos, de ciertos ámbitos del patrimonio del mundo indígena. Y en ese sentido, entonces, si uno eventualmente tuviera este sueño, y como hoy día nos invita a este conversatorio, este Ngetramkan, ¿cuáles son como aquellos intereses, cuáles son como aquellos sueños que los pueblos indígenas tienen en aras a proyectar lo que aún queda con todo lo que se ha intentado hacer desaparecer de este mundo en una nueva sociedad, en una nueva concepción de sociedad, en la cual creo importante ver qué tipo de participación? De nuevo, una participación unidireccional, una participación en el fondo respecto de qué, de hablar el lenguaje que el otro construye, o existiría eventualmente una posibilidad también de colocar mi propio lenguaje, de poder decir que también nosotros funcionamos así, no somos, como nos han tratado siempre, de que no existimos en distintas esferas, digamos, por un lado en términos de lo que implican los derechos de la propiedad, los derechos respecto del conocimiento, en una dimensión, como dirían otros, en una dimensión epistémica, y luego aquello de modos de organización, aquellos modos de autoridades que hay, esos tres ámbitos, como un autor plantea por ahí, cómo aquello, a partir de, comillas, y aquí muy específico, de un modo de reconocimiento, pueda también el otro poder mostrar, poder proyectar esa construcción histórica que tiene respecto de su marco cultural, de su marco lingüístico como pueblo. Quizás si esa posibilidad existiera, pues probablemente se pueda estar dando ciertos pasos. Pero si la nueva constitución, este nuevo espacio, está pensado en una modalidad, en una manera, en hablar desde un lenguaje más sensible, más flexible eventualmente, pero siempre monocultural, dado que las sociedades hoy día están en un fenómeno de la globalización. Entonces, creo que lo local, como suele ser en el caso de los pueblos indígenas, vamos a entrar a reproducir una forma más, quizás incluso un modo más de una mirada neocolonial,
puede ser eventualmente más sensible, sin embargo, no necesariamente a recoger aquellas dimensiones que los pueblos originarios históricamente han construido y que hoy día con todo aún persisten, aún perviven, y que pueden generar, por lo tanto, diferentes también niveles de comunicación, diversos niveles de diálogo respecto de este patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? La pregunta que quisiera proyectar, o quisieran proyectar hoy día los diversos territorios indígenas, por ejemplo. ¿Qué ocurre hoy día con la lengua? ¿Cuál es la responsabilidad que este nuevo Estado, en el marco de una nueva Constitución, va a asumir? Porque pareciera, y a veces uno escucha también en el mundo académico, de que los indígenas no hablan su lengua porque no la quieren hablar. Creo que eso hoy día en un mundo, con todo lo que se sabe de los procesos que ha ocurrido, no es aceptable. Aquí ha habido una responsabilidad de un Estado de buscar de manera permanente que los pueblos indígenas desaparezcan dentro de la esfera nacional. Entonces, en este nuevo espacio, en esta nueva instancia, hay cuestiones mínimas, creo a mi juicio, que debieran considerarse y que debieran estar allí sobre la mesa para desde ahí establecer un diálogo, una conversación donde el otro pueda participar y no necesariamente yo lo pueda escuchar, pero finalmente termina siendo una forma más de invisibilización. Creo que hay cuestiones, diríamos, que sí o sí, hoy día una interculturalidad que se ubique en el plano de lo interétnico e intercultural, necesariamente tiene que abordar las tensiones que están allí de fondo. Y esas tensiones no tienen que ver únicamente en una dimensión técnica de los conocimientos, sino tiene que ver también con aquellos derechos históricos como ejercicio, como práctica que los pueblos han tenido y que hoy día debieran también poner en común, poner en diálogo para desde ahí avanzar en una sociedad que dice ser diversa, que es más diversa de lo que creemos. Y entender entonces como punto de partida que la diferencia es un valor y no un problema, como se nos ha presentado permanentemente. Entonces, creo que, bueno, dentro de un minuto, conjunto Gabriel, de cuestiones por favor. dentro de un conjunto de diversas cuestiones que uno puede allí ir asociando. Y bueno, en el medio minuto que me queda, bueno, un ámbito particular con todos los requerimientos, con todas las implicancias y luego las interpelaciones que ocurren. Por ejemplo, ¿qué evaluación hoy día podemos hacer de la educación intercultural bilingüe que el Estado a partir de los años 90 ha implementado? Y luego los eventuales resultados, ¿dónde están? Y como algunos ya plantean, ese fracaso, ¿a qué se debe? ¿Dónde está? ¿De nuevo es un problema, diríamos, de los propios indígenas, o es que en el fondo el Estado hace o implementa aquello para que no resulte, como pudiera entenderse muchas veces? Eso hoy día, ahora en este momento digo como primera aproximación a esta conversación. Muchas gracias, don Gabriel, y también, por supuesto, al profesor Villaleo y al profesor Huichaqueo. Continuaré haciendo también algunas preguntas específicas. Profesor Villaleo, en una presentación que usted hizo recientemente, puso un énfasis especial en el aporte que los pueblos originarios podían hacer no solo a este proceso constituyente en particular, o al país en su sentido más amplio, sino que a la humanidad, y se refirió al derecho de naturaleza. ¿Podría referirse un poco más a este punto y vincularlo, por ejemplo, con la noción de autodeterminación? Bueno, le agradezco porque es una pregunta crucial, porque en el fondo, cuando uno habla de plurinacionalidad o interculturalidad, más allá de que uno se refiere a estructuras y otro a la comunicación, digamos, de esta diversidad profunda a que aspiran los pueblos indígenas, la pregunta que todavía queda sin responder es ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene vivir en conjunto? ¿Por qué uno vive en conjunto? Y esto es lo que, desde la perspectiva mapuche, es lo que permite responder el Litrofil Moñén. Este conocimiento de la profunda y amplia diversidad de todas las formas de la vida,
en que la visión, digamos, la filosofía natural del pueblo mapuche sitúa al ser humano no como un centro, sino como una parte más, un elemento más del mundo, que habla un lenguaje, pero no el único que habla un lenguaje. Los pájaros hablan su propio lenguaje, los árboles, los océanos, en fin, y nosotros hablamos solo un lenguaje dentro de los múltiples lenguajes posibles, y somos una de las formas de vida dentro de las múltiples formas de vida posibles. Todas las formas de vida existen en un equilibrio, en una relación de digamos, complemento, una relación de interdependencia y una relación de reciprocidad. La reciprocidad significa que lo que nosotros tomamos, lo que nosotros necesitamos para vivir, también supone que nosotros aportemos lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida para permitir la vida del resto de las formas de la vida, de los animales, de las plantas, de todos los ecosistemas, digamos. Entonces, nosotros tenemos una obligación, y de esa perspectiva es que podemos construir, y de hecho en otras partes del mundo hay un movimiento, que es un movimiento creciente, que es el movimiento por construir esta idea de derechos de la naturaleza, que suena a una especie de híbrido, o sea, usa el lenguaje occidental, europeo de los derechos, que nace con los derechos del ser humano, del hombre, en fin, del ciudadano, de la Revolución Francesa, los derechos humanos, pero en este caso estamos hablando de algo que, si bien podemos usar ese lenguaje occidental, refiere a algo que no viene desde la visión occidental. La visión occidental considera al ser humano como la cúspide de la creación, el señor de la naturaleza, el que tiene que administrar y gestionar todo para su propia utilidad, de tal manera que todas las cosas son consideradas bien. Bien, jurídicamente, en el lenguaje jurídico que uno aprende en la escuela de Derecho, es una cosa que es útil para el humano. Y solo una cosa es un bien cuando presta algún tipo de utilidad para el humano. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que está en torno a nosotros son cuestiones o son entes, formas de existir, que solo existen en la visión occidental en cuanto nos proporcionan algún tipo de utilidad. En la visión indígena, en la visión del pueblo mapuche, pero esto es común con otros pueblos indígenas, esto no es así, sino que lo que nosotros vemos en el mundo es un conjunto de otras formas de existencia que tienen el mismo derecho a existencia que nosotros. Y que para que todos podamos existir, tenemos que compartir la vida y tenemos que obtener unos de otros lo que necesitamos para que todos podamos vivir. Y esto no es una situación dada, uno tiene que luchar por la vida, pero también tiene que cuidar la vida. Y esto significa respetar las otras formas de vida, y por ello es que se está construyendo esta noción del derecho de la naturaleza o los derechos de los entes naturales, como una perspectiva que nace sobre todo de las visiones de mundo de los pueblos indígenas, y que está transformándose en un movimiento global, en un movimiento de transformación radical del derecho en el mundo. Esto uno lo puede ver en la Constitución de Ecuador de 2008, en la Constitución de Bolivia de 2009, pero también en una serie de leyes, de decisiones judiciales, de decisiones administrativas, que en otras partes del mundo, en Australia, en Nueva Zelanda, en la India, en Estados Unidos, El Salvador, Uganda, Colombia, está desarrollándose, está implementándose como una alternativa a la forma usual en que se ha regulado esta relación entre el ser humano y su entorno, desde cuando tenemos un derecho al medio ambiente que en realidad no protege efectivamente a la naturaleza, sino simplemente establece una serie de trámites para establecer compensaciones, pero siempre llega tarde y siempre termina favoreciendo, autorizando los proyectos extractivos que le hacen un daño a la naturaleza. Entonces, la idea de los derechos de naturaleza es actualizar esta visión tradicional de los pueblos indígenas de que la naturaleza, ya sea en su conjunto, como la Pachamama, o en esta diversidad de la forma de la vida que nos plantea el Litrofil Moñén, en el caso del pueblo mapuche, asumir de que estos son entes, cada uno con derecho a vivir, que son entes espirituales, que no tenemos un privilegio sobre ellos, sino que estamos obligados con ellos, tal como ellos están obligados con nosotros para permitir nuestra vida, y por eso tenemos que respetar estos derechos. Y esto
es un enfoque que el pueblo mapuche y los otros pueblos andinos, y lo he escuchado en el mundo del pueblo aymara, de los pueblos australes, digamos, el pueblo yagánica, huesca, en fin, el pueblo Rapa Nui, he escuchado una visión muy similar, porque todos apuntan precisamente a esta idea. En la cultura polinésica, por ejemplo, de que hay una hermandad, hay un vínculo familiar del ser humano con todo el resto de la creación. O en el caso del mundo andino, que la Pachamama es esta fuerza divina que potencia y que hace posible la vida de todos los entes. Entonces, todos estamos vinculados con la Pachamama. Digamos, la Kai Pacha, la vida actual, terrena, está determinada también por esta potencia divina que todo lo vincula y que establece los ciclos, digamos, de todas las formas de vida. Entonces, esta comunidad original, donde no solo los humanos somos una comunidad, sino somos una comunidad natural de nosotros con el resto de la naturaleza, es lo que los pueblos indígenas defienden. Y en el caso de Chile, junto con la plurinacionalidad, junto con la autodeterminación, es un principio que yo sé que los que están postulando ahora a ser convencionales indígenas van a querer que se incorpore de alguna manera, van a luchar por eso en la nueva constitución. O sea, en relación a la autodeterminación, la idea de los derechos de naturaleza es lo que le da sentido. Porque en el fondo, ¿qué es la autodeterminación? Es un derecho que se traduce en un poder o un conjunto de poderes más bien que se le reconoce a los pueblos indígenas para decidir su propio destino dentro del Estado. O sea, se habla de una autodeterminación interna, no para romper el Estado, sino para que adentro del Estado, el Estado redistribuye el poder y en esta redistribución de poderes le reconozca poder a los pueblos indígenas para decidir su propio destino, para regular aspectos vinculados a su forma de vida. Pero ¿por qué quieren estos poderes los pueblos indígenas? ¿Por tener un privilegio, dicen algunos, tener más derechos que otros? No, lo quieren para cumplir con su deber. Y su deber está marcado con los deberes que asumen los pueblos indígenas de conservar la naturaleza, por su compromiso con los derechos naturales. O sea, ¿cuál es el sentido de la determinación? Es actualizar y cumplir con los deberes que imponen los derechos de naturaleza. No hay más cosas. No es un poder de privilegio, no es simplemente un deseo de vivir aparte, no es simplemente gobernarse a sí mismo, sino esto tiene un sentido, y el sentido es cuidar a la madre naturaleza. Interesantísimo, profesor Villaleo. Y, al profesor Huichaqueo, ¿podría desplegar el aporte que, de acuerdo, por supuesto, con su punto de vista, la producción artística que a ellos han hecho, digamos, y están haciendo los artistas que pertenecen a nuestros grupos originarios? Por supuesto, su propia producción puede ser un buen ejemplo. Como estamos en un contexto académico, entonces la autorreferencia no es necesariamente un problema aquí ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Podemos desplegar. Transformó en un programa de la noche. Ley. Muy bien. Gracias por la palabra. Tan interesante, muy interesante todas las opiniones. Siempre uno aprendiendo. Sí, bueno, de nuevo volvemos un poco a lo que había dicho un poquito antes, pero hay una parte que tiene que ver con la restitución, el retorno patrimonial, que me gustaría tocar, ¿ya? Que he estado trabajando este último tiempo en eso, firme, ¿ya? Porque es súper difícil eso. Pero antes que eso, definir un poco cómo está la cultura mapuche, de dónde venimos, ¿ya? Venimos de una cultura muy rica, milenaria, con una sabiduría tremenda, y en algún momento se rompe, ¿ya? Entonces, como yo lo entiendo y lo percibo hoy en día, ¿ya? Sanguíneamente, familiarmente, yo lo traduzco como si fuéramos un cántaro, un metagüe que se rompió, ¿ya? Y estamos tratando un grupo de gente de distintas disciplinas de tratar de armar, de volver a esculpir ese cántaro, ese metagüe. Porque si uno lo arma, está lleno de hoyos todavía, porque se quebró, está lleno de fugas. Entonces uno le pone agua o mudai, se sale el mudai, ¿ya? Yo creo que en esa situación estamos ahora. Estamos reparando, esculpiendo de nuevo ese metagüe, modelándolo con la greda, pero aún falta, ¿ya? Y una de las cosas urgentes para mí que hay que reparar tiene que ver con el tema patrimonial, que palabra, Winkel, que también me hace ruido, de patrimonio, de padre,
de patricio, no sé. No sé cómo hay que inventar una nueva que ponga todos los géneros ahí adentro, para referirse a eso que se llevó de nuestras tierras, ¿ya? Fuimos invadidos porque no éramos una nación pobre. Las naciones bélicas invaden a naciones ricas. El mundo mapuche era rico, o fue rico. Tenemos otras riquezas ahora que estamos en subida, pero nos quitaron todo eso. Y bueno, ahí yo creo que hay que hacer también tiene que estar en la discusión de cómo vamos a manejar nuestro patrimonio, ¿ya? Cómo vamos a manejar los museos, necesitamos construir museos, o como se llame, o como Ruca Kimun Polir, como lo llama Juana Payalef en Cañete, le vamos a dar otro nombre. Entonces también tenemos que cuestionarnos eso. Pero el tema de nuestros objetos, nuestras prendas, de uso espiritual, ceremonial y de uso doméstico, hay muchas colecciones fuera de nuestros territorios. O sea, la mayoría está en museos y colecciones privadas, ¿ya? Ahora me tocó en la Bienal de Berlín, cual fui invitado, la Bienal de Arte Contemporánea de Berlín. Yo solicité trabajar con las colecciones que tienen ellos en el Museo Etnológico, que tienen de todas partes del mundo. Como fueron países europeos colonialistas, tienen muchas cosas en sus museos, más que los propios países de origen, ¿ya? Europa está con esa culpa ahora, que está restituyendo algunas cosas, pero también hay una parte de los poderes europeos que no quiere, ¿ya? Hay un proyecto gigante que está en Berlín ahora que se llama Proyecto Humboldt, que es un gran palacio museo del porte de un estadio, donde van a acumular toda esa riqueza, ¿ya? Entonces hay una parte de la sociedad alemana que quiere restituir, que es más consciente, que la Bienal de Berlín estaba dentro de ese grupo, y otros no, que son más hegemónicos, todavía viven como atrasados y quieren mantener eso. Si pudieran poner una pirámide adentro, la ponen, como hay casos en el museo, ¿dónde era? En Inglaterra y en Nueva York. Entonces, yo creo que, mira, a mí me gusta el cine, pero también el cine me ha hecho tener conciencia, los viajes me han hecho tener conciencia con otros pueblos, los viajes al lugar dominante como Europa me ha hecho tener conciencia de que por qué están esas cosas, ya me hace hacer la pregunta. Y eso tenemos que preocuparnos de cómo vamos a administrar ese retorno, qué gestiones vamos a hacer, cómo nos vamos a preparar para poder lidiar a nivel diplomático, a nivel de leyes, ¿ya? A nivel de espiritualidad, para esos retornos de esas futuras cosas. O sea, yo por mi parte yo me lo tomo en serio, y aunque me demore 50 años más, tiene que volver eso a nuestro territorio que fue usurpado, ¿ya? Entonces, bueno, la Bienal de Berlín hizo un poco gesto de eso, que solicité, mandé unas películas hechas, filmadas en el mundo mapuche, con gente cercana a mí, por supuesto, para exhibirlas allá, ¿ya? De cómo somos nosotros, que eso es lo otro, la autorrepresentación, no que nos representen. El cine americano, Hollywood, hizo un tremendo daño también de cómo nos representaban y cómo nos representó como un salvaje indómito que sacaba los cueros cabelludos. Hasta ahí se quedaba, y eso, como tienen Hollywood una propaganda, la pasan por arte, pero es una propaganda mundial que hacen, nos dejó como chaleco mono, como se dice. Entonces, un asunto es la autorrepresentación y lo otro es cómo vamos a restituir eso. Y en la Bienal de Berlín yo pude conseguir, tuve que mandar un mensaje porque no se pudo viajar, a la directora de ese museo para que al menos tuviera un préstamo para yo poder usarlo y complementar la exhibición allá. Entonces fue difícil porque para ellos se está dando el caso de que los indígenas del mundo quieren sus cosas, ¿ya? Yo por mí yo quería ir para poder traerlas. Sé que es una gestión grande a nivel de estados. No, eso yo tengo que aprender mucho, lo reconozco. Pero en eso están. ¿Qué van a hacer esos museos? ¿Qué vamos a hacer nosotros los pueblos para solicitar esas cosas? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Necesitamos el concepto de museo o necesitamos armar o inventar otro concepto? ¿Ya? En algún momento yo creo que en esa nueva interculturalidad del nuevo orden, como le llama el flyer, que la palabra orden también me hace ruido, que podría ser la nueva función, deberíamos preocuparnos de eso, porque el mundo mapuche o los mundos indígenas se han preguntado por qué no tenemos nuestras cosas, por qué no las comandamos, por qué nuestra divisa económica no cae en ciertas comunidades,
porque la divisa económica cae en los museos y en particulares, y son multimillonarios, ¿ya? Siempre se asocia a las riquezas y a los poderes. O sea, que sé que yo he tenido acercamiento con los museos chilenos y ha sido un diálogo tenso, difícil, y donde hemos tenido que traducirnos todo el rato. Seguimos traduciendo, que por qué es importante, ¿ya? Ellos dicen que los están cuidando. Sí, pero nosotros también nos podemos cuidar. También podemos estudiar arqueología, también podemos estudiar, ser preservadores de eso, ser conservadores. ¿Por qué no? Eso se lo digo como ya a la nueva cepa joven que podría tener esas carreras, que podría estudiar también. Yo siento que ahí hay algo que está roto, que hay que reparar de manera urgente. Cuando uno ve en una institución cultural llamada museo los elementos, ya cambia, ¿ya? Los chilenos tienen sus museos, muy bonitos, y van y tienen sus colecciones en el Museo de Bellas Artes, en museos de arte contemporáneo y en Museo Cerrillos, y en muchas cosas en Chile, ¿ya? Y nosotros, ¿a dónde vamos? O sea, nosotros tenemos una riqueza cultural innata del campo y vivimos la cultura en los guillatures y otras cosas, ¿ya? Muy rica, que el otro no tiene, pero nosotros tenemos eso. Pero tenemos y fabricamos nuestras cosas, facturamos nuestras cosas, ¿ya? Eso por un lado. Y el tema de la autorrepresentación también es interesante, importante, y nos tienen que dejar de representar, ¿ya? O tomar alianza, y tenemos que tener protocolos, en este caso los indígenas mapuche, tenemos que tener claro cómo pueden ser representados nuestros territorios, ¿ya? Cómo deben entrar, quién tiene que haber en los grupos, en los rodajes, por ejemplo, gente indígena, ¿ya? Que le enseñe un protocolo de entrada a un territorio, como dice el profesor Millaleo, es un ser vivo más, y eso hay que respetarlo. O sea, eso es tremendamente importante, ¿ya? Eso se lo digo a las escuelas de cine documental, a las escuelas de cine formal, a las escuelas de expresión, que esos protocolos deberían estar en su, ¿cómo se dice?, en su rúbrica, en sus programas de clase, ¿ya? Esa cosa del respeto. Y bueno, autorrepresentarnos, ese es un problema que más tienen la gente no indígena, de la representación. Nosotros, de alguna manera, tenemos más ese respeto porque respetamos más cosas, la diversidad, ¿ya? No es llegar y sacar imágenes en una comunidad, por ejemplo, y presentarla en un festival de cine un poco más ligado a la izquierda. No es eso. Ahí no sé si se hace mucha... no sé si nosotros ganamos mucho con eso, ¿ya? También es otra cosa que hay que cuestionar. Hay hartas cosas que hay que ir definiendo, puliendo, queda bastante trabajo. No sé si me desvié un poco de tu pregunta, Gastón, si me la puedes recordar. No, sé. pero muy bien. Digamos, estaba dentro de nuestra, digamos, de lo que habíamos conversado con Susan, y lo dijo ella explícitamente, que aquello que ustedes estimaran, el foco, desviar, en fin, aquello que era, digamos, un lineamiento con respecto a lo que se iba a preguntar, está bienvenido también, digamos. O sea, era un poquitito ver el rol, digamos, de los artistas, digamos, con base en... Ya, claro. Me faltó decir algo, que en los últimos 15 años, o sea, hace 20 años atrás, el surgimiento cultural comenzó, ¿ya? Y no ha parado. Y cada vez más hay, dentro de lo mismo hay diversidades, desde la música, el canto, la literatura, la poesía, festivales de cine, antes habían 2, ahora hay como más de 5 o 6 festivales de cine indígena en Chile, y los festivales no indígenas tienen una sección indígena, ¿ya? Porque ya es como que no para esta fuerza, y eso es algo positivo, es algo tremendamente positivo. No todo es malo, ¿eh? No es por estar reclamando todo el rato, pero hay algo positivo ahí que tiene que ver con la cultura y la representación. Y el cine, los famosos festivales de cine, para que entienda la gente, nosotros no queremos el premio Oscar, no queremos la alfombra roja ni esa farándula. Se trata de otra cosa. Es un encuentro de culturas, ¿ya? Y el cine indígena, como los festivales de cine indígena, son el nuevo caballo para nosotros. Queremos comandarlo, ¿ya? Así deberíamos tener nuestros propios espacios museales, por ejemplo, comandarlos. Hay harto trabajo por delante, y hay mucha juventud que tiene bastante fuerza en eso, y están incidiendo en Santiago,
en Chile mismo, en las comunidades y hacia el exterior. ¿Ya? Hay una potencia muy grande que yo siento que no va a parar. No, en este caso, para los indígenas, no es un apagón cultural, como le pasó a Chile en algún momento. Creo que entre más nos golpean, más salen cosas hermosas. ¿Ya? No sé, los seres humanos reaccionamos así. Sí, está demostrado con la poesía de Licura, por ejemplo, el recado confidencial a los chilenos. No sé. Entonces, hay algo positivo ahí. Y cada niño que nace indígena hoy en día, en este caso mapuche, nace orgulloso. ¿Ya? Entonces, allá hay un logro ganado de todos los peñas y lamienes que son más antiguos, que es logro de ellos, logro de nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Ya? Vale. Eso. Gracias, Francisco, muchas gracias. Y a propósito de lenguajes y respeto y estas coordenadas, a don Gabriel, en el contexto de los denominados derechos culturales, ¿qué lugar le otorga usted a la lengua y al mapunquimón tradicional en su mantenimiento y revitalización, don Gabriel? Y dicho sea de paso, ¿piensa usted que los no mapuches, los huincas, deberíamos aprender el mapungún o es algo que estima sagrado, reservado para los mapuches? Ahí esa segunda parte va con el alto auspicio de Susan, que quiso saber qué opinaba ahí don Gabriel con respecto a esto. Pero el lugar del mapunquimún en la revitalización mapunquimún tradicional, digamos, que creo que es un tema que a usted le ocupa de manera importante, digamos. Don Gabriel, por favor. Bien, gracias, profesor. Sí, yo creo que de nuevo hay varias cuestiones allí implicadas en la pregunta y en las ideas que hay sobre esto del el papel de la lengua, el papel de la lengua en la historia. No olvidemos que ya los primeros misioneros, y eso también está registrado, se promovió el bilingüismo, digamos, más allá de los intereses políticos de los tiempos. Efectivamente hubo un bilingüismo diríamos, español, mapudungun, pero también bilingüismo entre las lenguas indígenas, que hoy también está invisibilizado, ¿no? Entonces, pero en ese bilingüismo de la lengua colonial y en este caso el mapudungun en su diversidad, creo que es importante ver que los propios mapuches en el fondo promovían esto, pero también que el conquistador, que los misioneros efectivamente hablasen bien la lengua. Entonces ese bilingüismo se promueve. La pregunta es ¿por qué desapareció en el camino? Bueno, hay muchos antecedentes que podemos hoy día no solo sospechar de por qué desapareció, sino más bien qué se impuso, digamos. Allí se impuso una hegemonía, otro patrimonio. Entonces, creo que como posibilidad de proyectar y justamente de poder hablar de nuevos escenarios de diálogo y de proyección, de qué entiende la sociedad en general, y en particular la sociedad chilena respecto a los pueblos indígenas, y en este caso a los mapuches, en el fondo de nuevo allí, cuánto podemos aportar en construir una sociedad y proyectarla. Y en ese sentido creo que es importante ver que el otro también construye de manera distinta. Y aquí la lengua no es, como ya se ha dicho, no es decir algo de manera distinta, sino que está implicado el pensamiento, está implicado una forma de ver el mundo. Otros mundos, como el Litrófil Monel, como ya ha planteado Salvador, como ya lo ha dicho en estas distintas producciones que ha dicho el Peñi Francisco. Es decir, la lengua implica ver otros mundos y vivir otros mundos. Y entonces, y eso no tiene que ver únicamente con la lengua como ciertos códigos, sino en el fondo una forma de pensamiento que está expresado en este caso con el mapunquimún. Mapunraquizam, en efecto, es decir, hay ciertas triadas que se van allí relacionando y que se presentan como ciertas unidades, ¿no? Entonces, ver ese patrimonio, ver la lengua allí como aquello que conduce todo, que es que en el fondo hoy día reproduce la historia y proyecta el conocimiento, me parece que necesariamente tiene que buscar modo de validarse sobre sí misma, y no en el fondo esta dependencia, interdependencia en este caso con la lengua dominante. Entonces, en este nuevo espacio, en los contextos que se
proyecten en los contextos que se puedan potenciar, tiene que la lengua emerger en su naturaleza también, y no en cómo en el fondo parecerse, porque muchas veces uno pudiera entender que ciertos estudios, ciertos trabajos, buscan que en el fondo el Mapudungun casi sea como una lengua analítica como el castellano, ¿no? El Mapudungun tiene sus propios rasgos, y la pregunta es cómo se proyecta a partir de sus propios rasgos, a partir de que en el fondo allí hay una reserva histórica de una memoria colectiva, de un patrimonio que se ha proyectado más allá de los problemas del concepto que ya ha planteado el Peñi Francisco, sino en el fondo cómo es portadora y hoy día, con todo, sigue manteniendo, sigue estando vigente, y a modo de contar algo, hace una semana pude vivenciar, diríamos, monolingüismo de Mapudungun en ciertos territorios, lo cual hoy día, en los tiempos que vivimos, sería impensado, porque también vemos que ciertos sectores en el fondo están muy contentos de que el Mapudungun hoy día ya esté desapareciendo, ¿no? Como suele por ahí uno advertir. Sin embargo, creo, y en eso coincido con el Peñi Francisco, en que hay nuevas fuerzas, hay nuevas miradas, y esas miradas tienen que ver con esta mirada hacia adentro. Creo que es muy importante esto de la mirada hacia adentro, y la mirada hacia adentro significa que a partir de la lengua vuelvo a comprender el modo de construcción, el modo de visión de mundo a partir de la lengua que tenemos los mapuches, que están en los diferentes territorios y que están asociados, por cierto, a muchas otras prácticas culturales, educativas, formativas, en las nuevas generaciones, en esta relación con el mundo natural, con la naturaleza, como ha planteado el Peñi Salvador. Creo que allí ese patrimonio, ese conocimiento, no está necesariamente como aquello que está describiendo un tipo de relación que el mundo indígena tiene con cómo concibe el territorio y cómo concibe la naturaleza, sino también cómo lo proyecta en función también de su propia supervivencia. Es decir, no es el cuidado de la naturaleza por el cuidado de la naturaleza, sino que también hoy día eso implica una fuente de conocimiento por un lado, pero también una fuente en lo que implica la vida mapuche en sí misma, es decir, el monén. El monén a partir de los distintos tipos de monén que está en esos territorios, y que a veces lo reducimos quizás a la idea de naturaleza. Ahí la naturaleza, en el fondo, implica el monén como aquel mundo medicinal, como aquel mundo productivo, como aquel que en el fondo busca permanentemente este equilibrio para desde allí, en el fondo, hacer que la vida mapuche en este caso, pueda tener sentido, pueda tener, diríamos, esa posibilidad de desarrollo y de proyectarse. Entonces, no está reducido al mundo diríamos, al mundo productivo, económico, sino en el fondo a esta vida de la diversidad de los distintos componentes que eso tiene, y eso me parece que necesariamente está vinculado al modo en cómo la lengua se concibe y cómo la lengua se proyecta, y esa manera en cómo se concibe tiene que ver con el Mapun Kimón, tiene que ver con el Mapun Raquizam del Mapuche. Y allí, bueno, la pregunta de nuevo entonces, ¿cómo desde ahí se construye, cómo desde ahí se dialoga? ¿Ya? ¿Cómo desde ahí entonces buscamos estos diálogos de comprensión, de comprendernos, de vivir, diríamos, cómo el otro se da la posibilidad también de aprender, ¿no? Siempre ha habido a propósito de lo intercultural, como la interculturalidad pensada para los indígenas. Bueno, entonces, ¿qué tipo de interculturalidad a partir de estas construcciones que el mundo indígena ha tenido y tiene y quiere proyectar hoy día en una nueva sociedad, como en esta posibilidad de una nueva constitución, de nuevas formas de vivir, de nuevas formas de monén, si se quiere, ¿no? Por cierto, no reducido, como ya también se entiende en lo que ha dicho Francisco, que es en el fondo no únicamente lo rural, una visión ruralista de lo indígena, sino también el mundo indígena hoy día, transversal también en la sociedad, que está allí imbricado en las distintas prácticas. Luego, cómo eso se diferencia al interior, ¿cierto?, de los territorios, en esta diversidad que históricamente también han manifestado los propios
indígena, en este caso mapuche. Es decir, la vida del mundo pehuenche, del mundo lasquenche, muluche, de esta diversidad cultural territorial por un lado, pero también esta diversidad sociopolítica también de los modos de organización que tiene el mundo mapuche, está expresado y por lo tanto requiere de ser desarrollado y en efecto proyectado a partir del Mapudungun, a partir del Mapudungun. Es decir, aquellos ejes que en el fondo son generalizables de los territorios y aquellas cosas que son específicas también de los territorios. Cómo eso en el fondo se comprende. Y allí creo los mapuches tenemos tarea en poder permanentemente buscar esta mirada de comprensión hacia adentro y de proyectarlo y también hacerlo comunicable, hacerlo visible frente al otro, y que, bueno, el mundo, la sociedad no mapuche, el mundo no mapuche, pueda comprender y pueda vivir también. Creo que a la pregunta en el fondo, ¿se promueve o no? Creo en una política lingüística, si se quiere, respecto de los derechos, yo creo que eso hay distintas respuestas ya que los propios territorios han dicho, ¿no? La lengua, mientras más se hable, mayor posibilidades tiene de desarrollarse. Es decir, no está reducida, diríamos, a un monolingüismo de los propios, en este caso, mapuche. El mapuche siempre ha promovido el epurrumequimun, estas dos vías de conocimiento. Epurrumequimun, es decir, el bilingüismo. Es decir, entiende que la proyección hacia adentro y hacia afuera tiene que ver también con el bilingüismo, tiene que ver con el patrimonio que se comparten. Es decir, no hay una búsqueda únicamente hacia adentro, sino también de poder aprender del otro. Siempre ha buscado aprender del otro. Y como dije al comienzo, no tiene que ver únicamente con el mundo occidental, sino que ya estas relaciones anteriores con otros pueblos. Esto ya diríamos, había una expresión y está suficientemente documentado, por cierto, a partir de la lengua, los bilingüismos que habían entre los propios pueblos. Y creo que eso hoy día, eso el mapuche no lo ha perdido y seguramente lo quiere proyectar. Y si uno da un paso más, lo más probable es que no esté reducido únicamente a la lengua castellana dentro de lo que son las lenguas occidentales. Es decir, hay una concepción de una modernidad mapuche que ha estado de manera permanente, ha buscado siempre de aprender y de aprender y de vivir y de convivir en mundos culturales distintos. Es decir, y allí, y se entiende por lo tanto de esa manera también de que el aprender del otro mundo reafirma el propio mundo también. Entonces, esta búsqueda, como lo ha ilustrado de nuevo Francisco con el caballo, hoy día seguramente cuando uno va a ver un machi o una machi, probablemente ya las visitas se pueden cambiar, sino simplemente ya por un llamado de teléfono, por ejemplo, con el celular. Es decir, no se puede desconocer, que es un poco lo que quiero decir en estas dinámicas históricas socioculturales propias, internas que ha vivido la sociedad mapuche de ir proyectándose por un lado, pero también de adaptarse y de ir leyendo el otro mundo, o los otros mundos que les toca enfrentar. Creo que siempre ha habido esa búsqueda, siempre ha habido esa proyección, y por eso creo que con todo, hoy día aún es posible visibilizar esta diversidad, esta riqueza aún como pueblo, y no solo expresado en la lengua, sino en esta diversidad de ámbitos de conocimiento. Así es. Muchas gracias, Peñi Gabriel. Y qué noticia bien interesante, alentadora, esto del monolingüismo, ¿verdad? Que ya lo creíamos como algo del pasado, como algo exótico, encontrar, ¿verdad?, personas con ese estatus. Y bueno, yo quisiera dar unos 5 minutos a nuestros panelistas, como para ya ir cerrando, en lo que quisieran poner algún énfasis o digamos, de libre disposición ahí para poder, por ejemplo, no sé, de algo tan variado como evaluar cómo va hasta aquí este proceso
digamos, que lleva a la redacción de una nueva constitución, la existencia de escaños reservados, etcétera, pero de libre uso, digamos. Peña Salvador, por favor. Bueno, no, yo quisiera en estos últimos minutos recalcar que a ver, la verdad, el proceso constituyente, si no produce un país que esté en condiciones de empezar a caminar realmente por la interculturalidad, por una interculturalidad crítica, digamos, donde se respeten a las culturas indígenas y podamos construir en común, indígena y no indígena, un país donde nos respetemos y aprendamos unos de otros, entonces el proceso constituyente va a ser un fracaso. O sea, si hay algo que el proceso constituyente tiene que hacer posible, es la interculturalidad. Incluso si no se llega a reconocer la plurinacionalidad, esto lo digo en un clima, en un ámbito, digamos, en una visión que puede ser hasta pesimista, pero uno tiene que ver que no va a ser fácil el proceso constituyente. Entonces, si el proceso constituyente no reconociera la plurinacionalidad, lo que es el mínimo o lo que hace posible y lo que da vida a cualquier otra reivindicación es la interculturalidad. De allí que es la condición, yo diría, mínima que de éxito un proceso respecto a los pueblos indígenas es la interculturalidad como un principio constitucional en Chile. Y esto supone una serie de cuestiones bien concretas, o sea, la lengua tiene que oficializarse, tiene que protegerse el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, su propiedad intelectual. Recordemos que en la actualidad hay muchas formas en las cuales empresas, sobre todo no indígenas, se apropian de conocimientos tradicionales, de diseños, de canciones, de danza de los pueblos indígenas. En Chile en particular hemos visto varios ejemplos en los últimos tiempos en que hay apropiación cultural, y esa apropiación cultural no hay un marco regulatorio que la evite. Chile, digamos, no está haciendo un trabajo de protección del patrimonio indígena. De hecho, no tenemos una ley que protege el patrimonio indígena, no es una categoría que existe en la ley. Existe un proyecto de ley que habla del patrimonio y no habla del patrimonio indígena. Entonces, esto tiene que cambiar y tiene que convertirse en una práctica cotidiana, el que podamos construir interculturalmente desde el respeto a los derechos y desde aprender que esos derechos no están ahí simplemente como palabra en un texto legal, sino que tienen que ser condiciones de vida. Y esto va a sentir cuando escuchemos hablar, mucho más de lo que escuchamos hablar hasta ahora, el mapudungún, digamos, el aymara, el quechua, cuando lo escuchemos en los lugares, en todos los lugares, no solo en lugares rurales, en lugares alejados, sino también en las ciudades. Cuando lo veamos escrito de una manera en que sea determinado por los mismos pueblos indígenas, cuando veamos los libros de historia y no sea la versión de la historia oficial europea, cuando nos asomemos a la literatura y en la literatura veamos a nuestros poetas indígenas, a nuestros escritores. En el mundo la literatura indígena está teniendo un boom. Recién ahora, o sea, hace algunas semanas atrás, en realidad, me sorprendía porque en esto de, por ejemplo, que estamos con tantos desafíos o tantas visiones post-apocalípticas y de crisis global, es precisamente el momento en que ha nacido la llamada literatura indigenista de ciencia ficción. En el mundo hay un avance y en Chile esto no ha llegado, pero en Bolivia es una realidad. Escritores indígenas que piensan universos narrativos utópicos o distópicos, normalmente relacionados con temas indígenas de la naturaleza, los ecosistemas, cómo lo intervenimos, pero que hacen una narrativa tremendamente creativa y que están teniendo un éxito arrollador en el mundo. Y en Chile no hablamos de eso no existe en Chile. Va a existir probablemente, pero como somos los chilenos acá, lo vamos a omitir, lo vamos a negar hasta que sea evidente. Pero eso está existiendo en todas partes. Los indígenas somos innovadores, somos creativos y tenemos un gran aporte que hacer al mundo para que el mundo sea mejor, para reflexiones cómo vuelva a su equilibrio, porque claramente lo ha perdido. Entonces, sin interculturalidad, la verdad es muy difícil de que se hable de una nueva constitución. Muchas gracias, profesor Miguel León. Más claro, echarle agua. muy clarito, muy explícito. Me gustaría también decir que en el
últimamente en la literatura han ganado todos los premios, poetas mapuches, Daniela Catrileo y Iván Coñicar en el Premio Municipal de Santiago del 2020, Elicura Chihuahilaf, Premio Nacional de Literatura, y Jaime Buenón, Premio Nacional de Poesía, otorgado por la Universidad de la UFRO, ¿no? Entonces sí, hay un impacto, hay también jóvenes no mapuches que están leyendo la poesía y está teniendo un impacto también en la literatura misma, en el panorama cultural artístico en Chile. Está removiendo un poco eso, ¿no? Refrescando, dando otra mirada, ¿no? Y entonces sí, tiene un impacto, creo, desde lo artístico. Sí. Eso nomás. Sí, gracias, Susan. Y bueno, también es importante el número también de personas, digamos, mapuches, por ejemplo, que se han dedicado a estudiar su lengua desde el punto de vista de la lingüística, desde el punto de vista disciplinario, ¿verdad? Eso también ha aumentado y es algo, digamos, que alienta, porque también coloca en un nivel, ¿verdad?, de reconocimiento y de estatus, ¿verdad?, importante y que es valioso también en sí mismo. Francisco, por favor. Espera, para mencionar con Kim Maposungun Lein, Guaremeo, y el otro Maposun, ya se me confundió, Maposungun Le Tuain. O sea, dos grupos, uno desde el sur y otro desde Santiago. Gabriel podría hablar un poquito y luego Francisco de los artistas, los poetas. Muy bien. Maposungun Le Tuain. Mapuzo Letaín, ¿no? Sí. Dice bueno, de nuevo yo creo que estas prácticas, bueno, hay distintas disciplinas también han hecho su aporte para ver y comprender, bueno, cómo están estas dinámicas de los pueblos indígenas, las situaciones y condiciones que se encuentran respecto de la sociedad en general y en particular el estatus que tienen en el marco de los estados, como ya ha dicho Salvador, en el fondo de relegado, y eso también creo que interpela a las instituciones formadoras, es decir, qué papel juega el conocimiento, porque finalmente el mundo indígena ha sido suficientemente investigado. O sea, no sé qué ámbito no hay que no se ha investigado. La pregunta es, bueno, ¿cuánto tributa eso a los propios indígenas? Y, bueno, y luego, ¿cuánto de eso también tiene implicancia en las prácticas formativas y formadoras que tienen las instituciones? Y me parece que aquí quizás puedo emitir un juicio y un prejuicio en que terminan siendo conocimientos o ciertos ámbitos, ideas, muchas veces anecdóticas y periféricas respecto del quehacer institucional. Y las investigaciones, y por muy robustas que sean, no tienen finalmente la repercusión que uno esperaría para ir construyendo una nueva sociedad con una nueva mirada. Me parece que eso también interpela a los distintos actores y a las distintas, a las instituciones particularmente, y específicamente aquellas que están situadas en determinados territorios, ¿no? Y territorios históricos y actuales. Eso por un lado. Luego creo que como los indígenas en esta forma también de proyectar, de decir que aquí estoy, y de como una práctica de un ejercicio del derecho propio, y en particular las nuevas generaciones, los jóvenes, creo que han allí llevado distintas iniciativas, y dentro de eso creo que en el mundo urbano buscan distintas formas de expresión, y allí van instalando, por lo tanto, prácticas que no son únicamente formales, y aparece y emerge esta nueva diversidad. Y allí con Mapunzunguletuaín y otros grupos, en el fondo generan esto hoy día, los internados lingüísticos, por ejemplo, como una alternativa de revitalización, de aprendizaje, diríamos, con metodologías que son más propio de los contextos que se van construyendo, y no únicamente esta mirada del experto que le dice al otro cómo debe hacerlo, sino en el fondo
cómo allí se construye desde abajo con los propios actores, con sus propias necesidades, sus propios intereses, y entonces se van fundando iniciativas que tienen, por cierto, también resultados distintos de lo que una academia o a veces instituciones buscan. Entonces, creo que eso, pero con esto, la verdad lo que quiero decir es que esas prácticas y distintas prácticas, manifestaciones, no son excluyentes de aquellas visiones a veces entendidas, comillas, muy formales, sino creo que más bien enriquece esta posibilidad de que la lengua, en particular la lengua, pueda proyectarse, pueda revitalizarse, pueda recobrar esa energía que ha tenido, y que efectivamente en los distintos momentos del contacto tuvo también, diríamos, la relevancia. Por mucho se dice que el mapudungun fue también una lengua franca. Hoy día el papel que tiene y la condición en que se encuentra, ¿no? Entonces, creo que son todas cuestiones que, por eso yo hablaba allí de la tarea que los propios mapuches tenemos de ir construyendo, de ir aportando hacia adentro, para también una mirada también hacia afuera, hacia el mundo, hacia la sociedad en general. Buscar procesos seguramente amigables también, y no reproducir también prácticas, diríamos, de dominación, de colonización, del cual hemos sido siempre muy, muy a la vista. Entonces, estas prácticas, estos grupos, creo que buscan justamente aquello, es decir, ir fundando a través de propias miradas, de propias comprensiones, distintas iniciativas que hacen que en el fondo una forma más de visibilización de aquello que intencionalmente se ha intentado invisibilizar. Bien. Muchas gracias, don Gabriel. Clarito también. E igual de clarito como va a ser Francisco en el cierre de su intervención. Yo creo, Peñi, que estamos en una situación de emergencia, pero también una situación de una oportunidad, ya una situación de oportunidad de volver al Collán, al Parlamento. Y esta nueva constitución que se hace, y con un Estado distinto, con una función distinta, véanla como un Parlamento moderno. Es una posibilidad positiva, ¿ya? Encuentro que ahí ese encuentro, ese puente, esto está sirviendo como un puente que hay que saberlo ver, hay que correr el velo, esa cosa oscura, y verlo como un parlamento. Hay una posibilidad de parlamentar muy bien, ¿ya? Y para eso tenemos que pegarnos una concentrada a toda la gente que vive acá en el territorio de Chile y los pueblos chilenos, y hacer ese esfuerzo, hacer ese esfuerzo. Y bueno, espero que resulte. También del mundo indígena siempre hemos estado traduciéndonos todo el tiempo, explicando. El palín no es el hockey, no se parece al hockey, es otra cosa, ¿ya? Entonces, el chileno tiene que decolonizar tiene que sacarse esa resaca colonial, ¿ya? No crean todo lo que le dijeron en la escuela, porque también fueron un poco engañados, le limitaron la enseñanza, en ese sentido la información, los datos. Entonces, no comparen, acepten lo otro. Así como nosotros hemos aceptado hablar el español muchas veces de manera forzada o de cuna no hablante, por ejemplo, la literatura y la escritura, poesía, muchas escritas en castellano, ¿ya? Elicura escribe en ambas lenguas, Leonel Díaz Laf también, Roxana Miranda Rupailaf, todo en español, todo en castellano, y no por eso lo deja ser mapuche. Entonces, siento yo, pueblo de Chile, que ya hemos demostrado bastante, también se lo digo a la academia, como de manera muy tierna, hemos demostrado bastante. Y como dice Peñi Yanquinao, no es que queramos excluir lo que se ha aprendido desde las universidades o la academia, no, porque hay cosas maravillosas del mundo. Sí, yo también he aprendido mucho. Uno se expande el mundo, uno se fortalece con otro conocimiento y lo mezcla para hacer algo mejor, ¿ya? Entonces, a la otra sociedad le falta eso otro, que dejar que le estén traduciendo y explicando todo el tiempo, porque de verdad es agotador, ¿ya? Yo creo que tienen que ponerse en esa otra posición como persona, como che, digamos, y ponerse en el lugar del otro que está ahí, que es en el fondo es un pueblo que tiene una minoría.
Así que véanlo como un parlamento moderno y hay una oportunidad tremenda de diálogo acá. Y los mundos indígenas sí nos gusta el diálogo, ¿ya? Hay que aprenderlo a hacer, ¿sí? Le digo a la otra sociedad. Eso, Peña. Su micrófono. Muchas gracias, Peñi Francisco. Y bueno, la gratitud. No sé si Susan al final quisiera añadir algo. Bueno, que ha sido muy interesante también de ver estas nuevas iniciativas que vienen de abajo, de los mismos cabros jóvenes mapuches aprendiendo Mapudungun, de los artistas que están creando en Mapudungun y en español, hasta en la lengua del colonizador, decolonizando de alguna forma el español a través de sus palabras. Y también, claro, el diálogo es muy importante y el respeto mutuo. Y el concepto de Moñén, que estamos aquí como personas, no para explotar la naturaleza o el extractivismo, sino para mantener un equilibrio, para crear y cuidar el Moñén, la vida, y que todo tiene vida. Y eso a veces se nos olvida mucho desde Occidente, ¿no? Y estoy muy agradecida de estar aquí y escuchando y aprendiendo y dialogando. Eso nomás. Muchas gracias. Chaltumay. Ayúdale, Tañi. Nos sumamos, por supuesto, a aquella gratitud y también decir a quienes nos escuchan que cual más, cual menos, también tienen un rol en este proceso de diálogo, de interacción, de mutuo conocimiento, de aquella interculturalidad de la que nos hablaba, o a la manera como la describía el profesor el Peñi Salvador. Y bueno, muy agradecidos, como digo, porque también, digamos, puede suceder que de alguna manera sutil podamos pensar que al poner todas las fichas en la nueva Constitución, descargamos también alguna responsabilidad, digamos. Y aquí lo que yo creo que a todos nos hace converger es que cual más cual menos tenemos un rol en este proceso, digamos, de hacer esta construcción dialógica, más horizontal, etcétera. Y hemos querido en ese sentido, volviendo a lo que habíamos dicho al principio, precisamente al ceder la palabra de manera, digamos, visible, ¿verdad? Y no hablar por, digamos, por el mundo mapuche o por los pueblos originarios en general, es también una señal de aquello que por lo menos lo procuramos de manera concreta en este conversatorio. Bueno, al finalizar, volver a agradecer sentidamente la participación de nuestros panelistas y decir que con Susan vemos este conversatorio como el puntapié inicial de una serie de conversaciones que tenemos la intención de desplegar en adelante con respecto a temáticas afines a las presentadas hoy aquí. Hay temas tan variados, interesantes como la migración, por ejemplo, la migración haitiana. Ya se citó acá la poesía mapuche, por ejemplo, el lugar de la academia en el estudio de las lenguas minoritarias y minorizadas. También lo dijimos acá de alguna manera, el extractivismo económico y cultural y un largo etcétera, ¿verdad? En fin, mucho por hacer, ¿verdad? Y el feminismo, las mujeres indígenas, no indígenas, las interseccionalidades entre distintos aspectos de la entidad y la autorrepresentación es importante también. Sí, por todo cierto. lo que nos cruce por la mente. La Constitución quizás no realice como nosotros queramos, pero de todas maneras es un pretexto para tener estas conversaciones. Claro. Ese es un poco mi punto, digamos. O sea que es cierto, es muy importante lo que se está gestando y lo que nos ha convocado, que es este proceso constituyente.
pero que a partir de esa, digamos, no vaya a ocurrir que nuevamente pensemos, ¿verdad? Que bueno, ahí está todo, descargamos todas las fichas ahí y nos desentendemos que cual más, cual menos tenemos un rol que cumplir en este proceso de construcción de lo intercultural. De seguir Muy adelante. agradecido, ¿verdad? Muy agradecido nuevamente, Peñi Salvador, Peñi Francisco, Peñi Gabriel y también a Susan, por supuesto. Bueno, siendo las 20:30 en punto, entonces damos por finalizado este séptimo conversatorio y los esperamos mañana en este mismo medio y hora para conversar acerca de la integración de los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución. Buenas noches y muchas gracias por estar. Que esté muy bien. Chal Tumay. Bye. Creo que ya. Peucayal. Chao, tu madre, Absolutamente. Creo Chal que ya, Tumay, creo Peucayal. que ya no hay.